maravilloso. Estoy dándole la bienvenida a mi querida amiga Verónica Suchil. ¿Cómo estás, ahora? Maravillosamente. Gracias. Cuéntame, ¿estás en tu ciudad, en Ciudad Juárez, o estás? Estoy en mi ciudad, en Ciudad Juárez. Hoy un día de inhábil, 16 de septiembre, descansando en casita y revisando un montón de tareas de mis alumnos del primer periodo, pero descansando muy a gusto. A ver, ilustra a nuestra audiencia que no es mexicana, ¿por qué estás descansando hoy jueves? Porque es 16 de septiembre, es aniversario de nuestra independencia, y pues hoy, justo en jueves, no fuimos a la escuela, no hay actividad en la mayoría de las instituciones, negocios, no hay actividad, es un día de descanso. La fiesta generalmente es el día 15 anoche, pero ahorita por situaciones de la pandemia, pues es así como que muy tranquila. Muchas personas festejaron en casa, aunque sí hubo algunas verbenas populares, pero pues no como generalmente se acostumbra. Entonces ahorita es así día de descanso para toda la fiesta de la noche anterior. También entiendo que es el día de celebración de la independencia de Costa Rica, el día de hoy. Creo que es así. De todas maneras, voy a buscar a ver si alguno de los costarricenses se nos unen y nos confirman ese recuerdo que tengo. Cuéntame, Vero, cuéntame un poco de dónde naciste. Háblame de tu familia. Mira, yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos en frontera con El Paso, Texas. Ya hace algunos años, 48 años. En una familia numerosa de 7 hermanas, un hermano. Pobre muchacho. Sí, pobre, el último. Así como que mis papás estuvieron buscando el varón hasta que llegó. Y mientras tanto, pues bueno, se dedicaron a formarnos a las 7 que somos en actividades propias del campo. Mi papá siempre trabajó para ranchos amansando, maestrando caballos. Entonces, desde muy pequeñas nos involucró en todas esas actividades de apoyarlo y enseñarnos. O sea, era así como, ok, agarren eso, súbanse al caballo, y de esa manera nos educaron a mis 7 hermanas y a mi hermano. Fíjate que estoy seguro que voy a decir que ni Verónica, o sea, ni Tili ni Eva, que están conectadas a esta sesión, te imaginaban montando a caballo como amazona. Desde muy pequeña era como algo que se tenía que aprender en casa. Entonces, mi papá, yo creo que apenas si medio caminábamos y nos trepaba al caballo. Entonces para nosotros era muy común que hubiera animales en casa y estar cerca de ese tipo de animales tan hermosos que son los caballos. Si tuviera que asimilarte a una yegua, tendría que asimilarte a una potraca zaina por tu dificultad por aceptar el bozal. Me hiciste acordar de una canción venezolana que habla sobre las potrancas zainas y lo difícil que es domarlas, retenerlas. Creo que tú debes estar en esa categoría de indomable. Yo creo que sí. Mi padre decía, nos decía a todas mis hermanas, es más fácil que amansar un caballo y que me haga caso a que lo hagan ustedes. Siempre era una parte común, siempre nos decía eso mi padre. Qué bueno. ¿Cómo se llamaba tu papá? Abelardo Suchil. Fue uno de los mejores amaestradores de caballos del norte del país. Él ya falleció hace 4 años, y pues obviamente nos dejó mucho aprendizaje, muchos refranes. Era un hombre de refranes, y hasta ahorita mis hermanas y yo decimos, híjole, cuánta razón tenía
mi papá cuando decía esta frase. Entonces, o diferentes frases que decía, pero sí fue una persona muy interesante. Muy bien. Bueno, y háblame un poco de lo que aprendiste de tu papá, además de los caballos. A ser persistente, él creía que los buenos resultados requieren disciplina, requieren constancia, determinación. Obviamente, el resultado que él tenía con los animales que amaestraba, pues no era de la noche a la mañana, tenía que insistir hasta lograr. Me enseñó también a que una mujer puede hacer cualquier actividad también como un hombre, a defender mi punto de vista y levantar la voz cuando fuera necesario, pero creo que sobre todo a honrar mi palabra. Eso creo que fue de las cosas que más me enseñó mi padre. Muy bien. ¿Y tu mamá? Háblanos de tu mamá. Mi mami, una mujer muy curiosa, aprendí de ella la curiosidad, a saber cómo funcionaban las cosas. En casa todo lo que fallaba y lo que requería reparación era ella. Electrodomésticos, el televisor, cualquier cosa que requería repararse era por ella, muy organizada también, era una mujer muy organizada a una hora que ya es una mujer mayor, se podrá olvidar de todo menos del horario de sus medicamentos, de rutinas saludables. Y la prioridad, el gusto por disfrutar su casa, que yo disfruto enormemente estar en mi espacio y poner en prioridad a la familia. Yo creo que eso fue lo que más he aprendido de mi madre. Fíjate que yo vivo con una mujer muy especial que ella, en vez de ir a la joyería de ella es Home Depot. Ella disfruta de ir a una ferretería como no disfruta de ir a una joyería. Los mejores regalos que tú le puedes hacer a mi esposa son una sierra, un rotomartillo, alguna herramienta de esas que yo no utilizo. Qué interesante que yo estudié ingeniería mecánica y aquí todas las reparaciones, todas las emprende ella. Además, hace cosas de mucha complejidad. A mí me impresiona, así que no me extraña de tu mamá y no me extraña que eso también te haya sido transferido a ti. Esa es la envidia que yo le tengo a mi esposa. De verdad, mi esposa es capaz de arreglar cualquier cosa desarreglada, pero no ha logrado arreglarme a mí. Fíjate qué interesante. Esos son los retos. Mira, yo, por ejemplo, aprendí a carpintería con Abraham, mi esposo, solamente para perderle el miedo al ruido de la sierra y para poder reparar, porque de repente dicen, bueno, aquí en México, en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, y como carpintero, de repente veía a mi marido reparando cosas fuera y había cosas pendientes por reparar en casa y no había tiempo. Entonces, en uno de sus tantos talleres dije, bueno, voy a entrar al taller para aprender a utilizar las herramientas y de repente él sigue reparando las cosas, ¿verdad? Pero es bueno eso, o sea, saber que tengo la seguridad que también lo puedo hacer. Yo también sé que lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer porque yo soy muy cómodo, así que no, olvídate de eso. Esa comodidad no la voy a perder. Yo prefiero delegar en mi sabia esposa esas habilidades. Así que ya sabes, tú vive tu vida con Abraham, que yo vivo la vida con Iris y me deleito delegando todas esas responsabilidades en ella. Bueno, yo todavía no sé cuál es el papel que yo juego aquí en la casa porque tú sabes, no soy demasiado útil yo a nivel hogareño, pero bueno, eso es tema de otro programa. Cuéntame, tú estudiaste ingeniería en sistemas, ¿verdad? Ingeniería en sistemas computacionales aquí en Ciudad Juárez. ¿Y cómo fuiste a dar a esa carrera? Siempre me gustaron el área de ciencias, matemáticas, química. Me gustaba mucho arquitectura, quería también estudiar arquitectura, pero desafortunadamente no había opción o no había dinero para sacar ficha en ambas universidades y me fui al tecnológico. Yo creí que en el tecnológico todo el mundo quedaba y pues hice nada más el examen sin ninguna opción extra.
afortunadamente sí quedé, fue algunos de mis compañeros que quedamos, y fue una excelente decisión, al final de cuentas, sistemas me enamoró, y todo es un sistema, automatizado no, pero es un sistema, que hay procesos para cualquier cosa. Eso me ha ayudado a, cada vez que me enfrento a alguna situación, digo, a ver, ¿cuáles son las partes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo llego al objetivo? Que eso, pues, es netamente de programación, ¿verdad? Entonces, todo funciona de esa manera, como un sistema, así lo veo. Como sabes, yo soy un disruptor por diseño. Yo soy una persona que logra deshacer cualquier sistema establecido para volverlo a armar y que quede lo menos parecido posible al anterior. Sí, yo sé. Y quizás el aprendizaje tiene que ver precisamente con salir de la zona cómoda para pasar al territorio de lo desconocido. Yo entiendo que a ti te encanta lo desconocido. Cuéntame un poco de eso. Me encanta entrar en la parte, bueno, en lo desconocido y en lo que me gusta. Sabes que de repente ahí sí suelo ser un poco egoísta. No me gusta perder mucho el tiempo con cosas que no me gustan. Pero cuando algo me mueve, le busco hasta encontrar solución. Encuentro en las cosas que me gustan, sí tengo paciencia, sí le dedico el tiempo necesario para lograr el objetivo, y nada más en ocasiones es para un objetivo, por ejemplo, de negocio, ¿verdad? O para también saber que las cosas sí se pueden cuando me retan o me lanzan Bueno, un gracias. desafío. Gracias Pues por todo. si me lanzan un desafío, pues sí lo hago, con miedo y todo, pero me lanzo. Bueno, ya hay unos desafíos que yo te he lanzado que no las has aceptado, porque tienen la tendencia también a aprender a decir que no de forma importante, aunque yo tengo que reconocer que mi capacidad de insistencia va más allá de lo común. Así que no te preocupes, tú puedes seguir diciendo que no, que yo voy a seguir diciendo que sí, hasta que venza tu resistencia. Bueno, vamos a ver quién puede más, pues. Pero lo interesante es que te gusta aprender. Mucho. Y te disgusta la mediocridad, muchísimo. Definitivamente, si es algo que esa frase a veces de hice lo mejor que pude, me causa conflicto, porque hay ocasiones que nosotros mismos nos ponemos límites. Creo que las cosas deben de ser bien hechas, o al menos y comprometerte. Sabes que si alguien, algo que de lo que sí me conflictúa es, si alguien me dice voy a hacer tal cosa, si se compromete y después no cumple, yo creo que las explicaciones están de más, son pretextos. Hay que buscar, o al menos eso trato, eso hago, el cómo sí hacer las cosas, y buscar soluciones en lugar de pretextos. Sí, la edad te hace más sabia y te hace aprender que hay momentos en los cuales tú estás equivocado. Sí. Y bueno, el estar equivocado es una de las sensaciones más bellas que existen, porque la equivocación, la palabra equivocación es muy maravillosa, a mí me encanta. X, que significa igual, vocar, que significa llamar. Entonces, cuando tú estás equivocado, lo estás llamando igual, solamente eso. Fíjate, cuando, por ejemplo, por favor, todos los que están en la sala o los que están escuchando esta transmisión, por favor, toquen la silla donde están sentados, toquen la silla. Fíjate qué interesante. Yo le dije tocar la silla y tocaron la silla donde están sentados. Qué interesante. ¿Cómo yo me equivoco llamando silla a la silla de Abraham, que es la misma silla de Tili, que es la misma silla de Alejandro, que es la misma silla de Eva, cuando todas esas sillas son una cosa diferente? Pero si yo tuviera que determinar la silla de Abraham, tendría que dar 500,000 comandos para poder que él sepa qué es lo que yo le estoy queriendo decir. Pero al decirle la silla, él la equivoca llamando la silla. Por lo tanto, nosotros vivimos en el mundo de las equivocaciones. Si no equivocáramos, no podríamos sobrevivir, porque no podríamos ni hablar. Entonces,
a veces hace falta que tú te des cuenta que tú puedes estar equivocada al determinar que una persona no hace las cosas porque no las hace según tu criterio. Entonces, pero eso es asunto de que conversaremos posteriormente. Pero fíjate qué interesante, porque yo entiendo que la creación de tu centro educativo, el Tesla, proviene precisamente de tu enfrentamiento con la mediocridad. ¿Podría hablar al respecto? Sí, claro, mira, bueno, proviene de ahí y proviene del motor que son mis hijos, ¿verdad? Entonces, y primero, partiendo de cuando la situación ya no es muy buena en un lugar, o cuando va en contra de tus principios, pues yo creo que es momento de retirarse. Y eso fue lo que me sucedió en una institución donde ya no coincidíamos, donde a lo mejor no me presté, donde no estaba no iba a poner mis principios por encima, o los iba a poner por encima de todo, ¿verdad? Entonces, y salí de ahí. Al salir de esa institución en la que estaba mi hijo, y que en cierta manera, mi hijo mayor, que en cierta manera tenía pues acercamiento con maestros, sabía el tipo de entorno en el que él se desenvolvía, al salir de ahí pues tengo que llevarlo conmigo, y lo inscribo en otra institución muy buena aquí en Ciudad Juárez, y donde trabajé algunos años y tenía muy buena relación. Entonces lo inscribo ahí, y a los cuantos días de iniciar nuevamente en esa escuela, a final del semestre, llega muy triste, es a unas cuantas cuadras de mi casa, tu casa, y llega muy triste mi hijo. Entonces le digo, ¿qué pasa? Dice, es que no me gusta la escuela donde me pusiste. Pero, hijo, si es una escuela muy bonita, espacios muy agradables, maestros muy preparados, muy amables, me dice, sí, ma, sí es eso, pero los alumnos no les gusta la escuela, no a todos. Entonces, ahí me di cuenta de que no es suficiente con tener un espacio bonito, con tener el personal o los maestros preparados, sino que es bien importante para los alumnos, sobre todo los alumnos de altas capacidades, tener un entorno y compañeros similares a ellos. Y al final dije, pues bueno, si no existe, hay que crearlo. A ver si es cierto que todos los cursos y todos los entrenamientos y todas las certificaciones que ya había tenido hasta el momento en área de educación funcionaban. Y afortunadamente, creo que cuando algo lo deseas, cuando está un propósito de vida bien claro, el universo se alinea. Y llegaron las personas adecuadas, los tiempos, los lugares, y en semanas, en 3 meses, iniciamos lo que ahora es Instituto Tesla de Ciudad Juárez, con maestros increíbles que de la otra institución teníamos la misma visión, y algunos de ellos me acompañaron en este camino que ya tenemos más de 5 años y con resultados muy, muy favorecedores, muy increíbles. Déjame revisar un poco la historia anterior como docente. ¿Cuándo comenzaste a ser docente? Mira, comencé en el 2005, más o menos, 2004, 2005, mientras trabajaba en una empresa maquiladora como gerente de sistemas. Y lo inicié porque cuando nació mi primer hijo, bueno, como ingeniero siempre decía yo, no importa, o sea, el día que tenga hijos, no, o sea, yo continúo con mi trabajo, que me encantaba, ¿verdad? Pero un hijo cambia increíblemente la perspectiva de la vida, y cuando llegó dije, hijo, es complicado desprenderse, y también es complicado porque te cae el 20 de decir, tengo la responsabilidad de formar otra vida, de otras ideas, etcétera. Estaré lo suficientemente preparada. Y mientras, cuando él estaba pequeño, entré a estudiar la maestría en educación, porque era lo que me podía acercar a dar clases a nivel superior. Así me abría las puertas.
la parte de ingeniería y la experiencia que tenía en el área y la parte de educación. Cuando entré a trabajar a la Universidad Autónoma del Noreste, me enamoré de dar clases. Me enamoré de lo que impacta, de que terminaba, y aun cuando en ocasiones a mis alumnos no les iba muy bien el resultado, se acercaban y me agradecían. O sea, bueno, y yo decía, pero pues reprobaron, ¿verdad? Entonces, si al final, y me enamoró estar ahí, y decidí continuar, y tenía los dos trabajos. O sea, reducía mi tiempo de comida en la maquiladora para ir a dar clase, y regresaba, y en la tarde iba nuevamente y daba clase, y eso me abrió espacio ahí, de modo que cuando Abraham, mi hijo, inició la primaria, pues dije, en cuanto él inicia la primaria, yo dejo mi trabajo y me dedico por completo a la docencia, y así tener la oportunidad de ser yo quien lo llevara a la escuela, de tener el mismo horario, de tener las mismas vacaciones, porque era muy triste ver a algunos de mis compañeros y compañeras en la empresa que en tiempo de vacaciones decían, híjole, estoy buscando una guardería donde lo cuiden, y el niño de vacaciones y tener que estar todavía en un lugar de cuidado. Entonces decía, yo no quiero pasar por eso. Entonces de ahí entré y me mantuve ya hasta la fecha. Entonces pasaste de dar clases en educación superior a dar clases en educación en otro nivel. En otro nivel, generalmente siempre ha sido en educación superior, y después en educación media superior. Cuando me invitaron a ser parte de una escuela de educación media superior, yo no quería, porque generalmente los jóvenes a esa edad están así como un poquito peleados con la vida, entonces es complicado los adolescentes. Pero cuando llegué a esa institución era otro perfil de alumnos, era un perfil de alumnos de alto rendimiento, que cuando llegué a casa dije, por fin encontré los alumnos que yo creí que no existían. O sea, aquellos que muy jovencitos les gustaba leer, aprender, que se interesaban. Me identifiqué mucho porque fui ese tipo de alumno en preparatoria, así como el adulto en chiquito, que desde muy chiquito le gusta aprender y ver y leer, entonces que no es muy común. Y con base en eso también, o sea, ahí lo que ahora es Instituto Tesla, es para ese perfil de alumnos. Se ve, y bueno, porque ese tipo de hijos tuve la fortuna de tener ese tipo de hijos inquietos, adultos en chiquito, que es complicado, educar, que es un reto, que es un desafío, educarlos, acompañarlos. Sí, lo que pasa es que a veces es una fantasía pensar que esos chicos son como aislados, que son pocos. La verdad sea dicha es que los hijos son hijos de padres. Es muy duro decirlo, porque los estudiantes de altas capacidades provienen de padres de altas capacidades, y los padres de altas capacidades no necesitan que sean capacidades intelectuales, sino capacidades emocionales extraordinarias. Cuando los padres aman extraordinariamente a sus hijos, normalmente pretenden para ellos lo mejor que pueden ofrecerles. Y cuando logran resolver el dilema de educarlos, entonces se convierten en modelos de educación. O sea, es muy poco probable que un chico de altas capacidades provenga de un hogar donde uno o los dos padres no tenga un nivel de cultivo de su intelecto importante. Siento que entonces pásalo con tu hijo. ¿Cuál es el hijo, Abraham? Abraham es el mayor, Emiliano es el más pequeño. Bueno, pequeño relativamente, 21 y 18 años. Sí, pero te has referido a él dos veces, entonces tu hijo mayor, que es Abraham. Así es. Tengo el gusto de conocerlo. Entonces, fíjate, dicen que, por cierto, voy a vengarme de ti, porque a mí me cayó la locha.
porque tú te dijiste, me cayó el 20, entonces tú sabes, tengo que vengarme de alguna forma y tengo que decirte entonces que me cayó la locha, y la cara de Carlos Urbina y de Francisco Duarte que están en la sala, pues te revela que ellos sí comprendieron, porque estoy hablando en venezolano y es una moneda que no existe desde hace muchas décadas, pero nosotros lo seguimos diciendo que cayó la locha por cayó el 20. Tampoco el 20 existe en México. Tampoco el 20 existe. Todavía siguen cayendo el 20 a la gente. Muy interesante, ¿verdad? Nos quedamos en el tiempo con frases que no corresponden a nuestra época. Yo creo que tú misma no llegaste a utilizar el 20 para llamar por teléfono. Con mucho respeto te lo digo, por más que tú me vengas a decir que no, pero yo creo que tú no tuviste edad para meterle un 20 a un teléfono. Pero bueno, no, vamos a dejarlo así para no meternos con los temas estos de las edades. Pero a mí me cae el 20 cuando lo dices, porque entonces me viene a la mente que burros del mismo pelo donde se ven se saludan. Entonces, claro, Abraham va a la escuela y no consigue burros del mismo pelo. Cuando no consigue burros del mismo pelo, no puede saludar. Al no poder saludar, le llega la mamá y le dice, mamá, no consigo burros del mismo pelo. Y quiero que me lleves a un rebaño donde yo sí consiga gente con la cual identificarme. Así es. Nuestro trabajo, digamos el trabajo que nos corresponde a gente como yo, es convertir a esos lugares donde no se consiguen burros del mismo pelo en lugares donde haya docentes extraordinarios que conduzcan a todo el rebaño a ser rebaño de altas capacidades. Ese es un problema de discriminación propia principalmente de el dinero. El dinero es un limitante importante. Pero fíjate que tú mismo dices, la escuela tenía todas las capacidades, tenía belleza en estructura, tenía todo eso, pero no tenía el interés de los estudiantes. Por lo tanto, ahí los que se ponen en compromiso son los docentes. Entonces, quiero que me hables primero de cómo la estructura física del Instituto Tesla está adecuada a el pensamiento estratégico de la institución. Mira, los espacios, por ejemplo, son mesas de trabajo. Generalmente en México, la mayoría de las instituciones tienen pupitres que están acomodados en línea y que el alumno ve la nuca del vecino, conoce la nuca del que está enfrente y medio los que están a los lados, pero no interactúa. Nosotros en Instituto Tesla cambiamos el concepto a mesas de trabajo, a mesas colaborativas, donde el alumno está de frente a frente con el otro. Este perfil de alumnos generalmente no es una de las cosas que tiene que desarrollar, es las habilidades sociales. Tienden a ser un poquito más tranquilos, más callados, más ensimismados, porque el mismo sistema en las escuelas regulares se ve mal el alumno que le gusta la escuela en muchas ocasiones. Y si es el alumno que levanta la mano y dice, yo traje la tarea, los demás lo ven extraño y tiende a ser ensimismado. No es generalizado, pero sí un gran porcentaje. Entonces, en la medida de estar en ese espacio donde tienes que ver al que está frente a ti, trabajar, colaborar, hacer un trabajo, hablar, compartir el espacio y a lo mejor hasta las cosas que tienes en la mesa, va cambiando la forma en cómo se debe tener un espacio amplio, una pizarra, que ellos adecúen el espacio para ellos mismos. Son muy buenos, tienen muchas inteligencias, algunas de las inteligencias que tienen muy desarrolladas son la parte artística. Entonces, así como que el espacio, la pared es tuya, píntala de negro y trae tejices de colores, y de repente ellos están pintando y dibujando y haciendo suyo el espacio. Tenemos un programa de comunidades donde ellos eligen qué taller van a abrir. O sea, la mayoría de las instituciones dicen, tenemos, no sé, dibujo, tenemos música, tenemos deporte. En cualquiera de esos tres, intégrate, porque nada más tenemos maestros para pagar estas tres áreas. En caso nuestro, la mayoría de los alumnos que llegan ya traen un background
increíble, porque son ese tipo de chicos inquietos que desde muy pequeños los metieron a taekwondo y a pintura y a dibujo y a música, etcétera. Entonces, cuando llegan con nosotros, les damos la libertad de esas actividades extracurriculares que son en comunidad. Tú eliges qué abres, tú eliges el tema y se agregan alumnos de diferentes semestres para evitar con que los de primero nada más se juntan con los de primero, etcétera. No, ahí todos somos comunidad. Y ellos mismos es entrenamiento cruzado. Pueden entrar aquellos que deseen aprender eso o que quieran compartirlo. Y hay una estructura deben de presentar el proyecto de la actividad o de la comunidad para ser autorizado o no, y deben de hacer un proyecto en beneficio de un tercero. Y si requieren recursos económicos para poderlo llevar a cabo, ellos deben de generarlo. Lo que no queremos son alumnos que lleguen con papá, mamá y digan, voy a llevar dulces a un orfanato, dame para comprar los dulces. Entonces, cuando lo generan ellos, salen de su zona de confort, porque si tienen que ir a pedir donativos a la tiendita de la esquina por dulces, saben que no es para ellos, es para un tercero, abrazan el proyecto porque como fue su idea, tienen que trabajar para que funcione. Entonces, y eso les ayuda mucho para darse cuenta que sus talentos también están para servir a alguien más. Fíjate que en la audiencia hay varias personas de ese tipo de estudiantes que no había forma de callarlo. O sea, yo imagino a Carlos, a Francisco, a Tili, a Eva. Alejandro no tiene la cámara encendida, no puedo verle el rostro, pero no conozco casi a Abraham, solamente nos hemos visto un par de veces con mucho gusto. Pero digamos que esos cuatro que nombré, los cuatro míos, Tili, Eva, Carlos y Francisco, son lo que llaman Pepito Preguntón. Cuando tenemos las sesiones a las cuales ellos acuden, las preguntas provienen de ellos. Es muy interesante. Y Pepito Preguntón genera en cierto tipo de audiencia, dice, ¿cuándo se callará Pepito Preguntón? De verdad, o sea, en serio, Tili, ¿vas a seguir? Ya terminó la clase, todavía vas a seguir preguntando al tipo para que siga dando materia y nos sigamos quedando aquí. Nosotros lo que queremos es irnos de aquí. Y tú sigues preguntando, Tili, sigue, cállate ya, cállate. Y hacían cosas para que se callaran. Conversando con unos educadores antes de esta sesión, les decía que la herramienta más poderosa del profesor son las preguntas. Pero es que el profesor tiene que preguntar para que el estudiante dialogue. No hay nada que saque más al estudiante ese que tú dices ensimismado, callado, que lo saque de ese ostracismo que más allá, más poderoso que una pregunta. Cuando produces una pregunta y produces el diálogo en parejas, en tríos, en cuartetos, en equipos, en proyectos, cuando ellos dialogan, empiezan a emerger de ese ostracismo, porque entonces tienen la oportunidad de brillar de forma natural. Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia contigo a la hora de humillarte ante el estudiante que es superior a ti. Bueno, no es humillarme, sino reconocer que este es un proceso, que la educación... ¿Sabía que la palabra humillarse proviene de humildad? No, fíjate, humillarse generalmente lo relaciono así como decir, híjole, ya como perder, ¿verdad? Como perder. Exactamente. Interesante. A veces uno tiene que humillarse porque humillarse tiene que ver con ser humilde. Con humildad. Entonces, en esos términos es reconocer, y a mí me da mucho gusto que mis alumnos traigan cosas nuevas, porque sería fatal que fuera yo la que trajera nada más la información a la mesa, al salón, a la pantalla, ¿verdad? Entonces, es muy bonito reconocer en ellos, y también simplemente hasta como padres, tenemos que saber cuando nuestros hijos, nuestros alumnos nos superan, que ese es el objetivo. Supongo que ese es el objetivo, al menos el mío como maestro,
que logren cosas más allá, que pueda yo aprender de ellos, y cada vez que veo un logro en ellos, un escalón más arriba, un éxito alcanzado, me da mucho orgullo porque me siento parte de ese proceso. Qué Simplemente bueno. ahorita que dices, de ser humilde, tomo clases de inglés con mis alumnos, con algunos de mis alumnos. En el instituto tenemos clases de inglés los sábados. Entonces dije, voy a retomar para desempolvarme, para el inglés, mejorar el inglés académico, y hago mi examen y entro, y el día que entro ya era una semana después de haber iniciado el curso. Entonces mis alumnos así como, ¿qué hace aquí? O sea, nos vino a observar. Afortunadamente el maestro no sabía quién era yo, entonces pues llegué y me presenté normal, yo dije soy alumna y vengo a aprender. Y fue muy bonito, ha sido muy bonito porque en clase los tengo de mis alumnos, y los sábados somos compañeros. Entonces también ha sido muy enriquecedor porque es ver que al igual que tú, que estás ahí enfrente de mis alumnos, también fallo y también tengo dudas y también la riego feo, ¿verdad? Y también tengo cosas buenas, pero también me atrevo a hacerlo, y creo que eso ha sido muy buena para conectar más con ellos. Fíjate que me ha tocado al lado de Tilly aprender de forma muy fuerte el tema los temas que ella maneja. Por ejemplo, hizo un ejercicio un par de veces ya conmigo con respecto a las preguntas, y me doy cuenta de la incompetencia que tengo en su tema. Con Carlos, a ti te ha tocado, al igual que creo que todos los que estamos aquí, exceptuando a Abraham, estar en una sesión en la que Carlos utilice el PowerPoint de manera que nos hace sentir completamente ignorantes. O sea, en serio, o sea, no puede ser que yo tenga 25 años utilizando PowerPoint y que Carlos me haga sentir que yo soy un absoluto ignorante del uso del PowerPoint. Por si fuera poco, usa el Zoom y entonces nos sentimos unos inútiles manejando el Zoom porque el tipo hace con el Zoom lo que le da la gana. Así es. Ahorita me pasó con Francisco. Francisco fue a Polonia, la ciudad natal de su esposa Bárbara, y él fueron a una ciudad, la ciudad natal de ella, el pueblo de sus padres, y tú sabes, él empieza a comunicarme sobre la ciudad que estaba visitando. Yo decía, Dios mío, yo nunca fui a Polonia por lo que veo, porque este tipo me está mostrando cosas de esa ciudad que yo nunca vi. Interesante, ¿ves? Porque los ojos de él, que estudió en Polonia, que habla polaco, que se casó con una polaca, son unos ojos de un aprendiz superior. Y yo me deleité. Yo no quería molestarlo porque estaban de viaje, pero yo lo que quería era que él conectara la cámara y no la dejara de usar durante todo el viaje para yo ver todo lo que estaban viendo ellos, porque me sentía ignorante con él. Entonces, la invitación es a los docentes a lograr sentirse ignorante en compañía de sus estudiantes. O sea, que los estudiantes hagan cosas que sean tan supremamente superiores a lo que el docente los incentivó a hacer, que se humille ante ellos, ante su superioridad. Y eso es una belleza. Voy a preguntarte, ¿cuál es el futuro de la institución que tú diriges? El futuro, ahorita estamos trabajando para involucrar aprendizaje acelerado en nuestras facilitaciones. Ya varios de mis maestros han estado participando y van a ir el resto, porque sobre todo ahorita en esta situación de pandemia que nos ha puesto muchos desafíos, creo que estoy convencida que es la mejor forma de ayudarles a los alumnos a buscar, a ir más allá del espacio que tenemos con ellos, de aprender más cosas con mayor rapidez, que se queden por más tiempo. Y creo que es eso, que aprendizaje acelerado es la clave para avanzar a la velocidad a la que ellos quieren, a la velocidad a la que ellos están acostumbrados, y porque es algo que se va a quedar para siempre.
Estamos trabajando también y desde el inicio, en fortalecer la parte emocional, que es súper importante, que es vital, porque sirve de poco una persona que tenga muchos conocimientos, que sea muy hábil en en área de ciencias, tecnología, lo que es, si no se sabe comunicar, si no sabe tratar con el otro, si no sabe vender sus ideas, se va a quedar ahí encerrado, y sobre todo si no conoce sus emociones y, y agrega toda esa inteligencia para fortalecer, para potenciar lo que académicamente ya trae. La persona que dirige la educación emocional en el Ministerio de Educación de España decía que él estudió la carrera de psicología, la maestría en psicología, el doctorado de psicología, y lo interesante es que en toda la carrera no había estudiado sobre las emociones. Que eso le produjo a él un quiebre importante y que por eso se dedica a llevar a la educación española el tema de educación emocional. No habla de inteligencia emocional, habla de educación emocional. ¿Cuál es tu estrategia para llevar la educación emocional a los docentes, a los padres y a los estudiantes de tu institución? Mira, en el caso de los estudiantes, el programa está muy equilibrado, de manera que tenemos materias, clases de arte, de apreciación del arte, yoga, la parte de comunidades, de orientación, lectura, y eso para nosotros es tan importante que el alumno aprenda a dibujar bien, a esculpir, como aprenda matemáticas. Desafortunadamente, hay en algunas situaciones, y a veces hasta desde casa, es así, no, mi hijo él es bueno en matemáticas y a él no le gusta el arte, sin saber que esa parte, que si se fortalece en esa área, equilibra los dos hemisferios del cerebro, aprende con mayor rapidez y trae muchos más beneficios. Pero tenemos también un programa fijo que lo llevamos a cabo, un campamento de inteligencia emocional que se lleva una vez al año. Los chicos se quedan a dormir ahí en la institución y es esa parte de son diferentes temas, pero parte de los logros o lo que tú tengas es parte de tu responsabilidad. O sea, si no logré algo, pues ya no es culpa de papá, mamá, del maestro. O sea, aprende a tomar responsabilidad de eso, de poder identificar, estoy molesto, estoy feliz, estoy triste, poder manifestarlo y de disminuir los niveles de estrés y ansiedad, que por eso tenemos la clase de yoga una vez a la semana, porque es bien importante que los alumnos disminuyan, que estén tranquilos en esa área, y eso les ayuda a aprender mucho mejor y sobre todo estar en calma, que aprendan a respirar, que aprendan a conocer a identificar sus emociones y saber cómo actuar. Es uno de las características de este tipo de alumnos de altas capacidades, es la baja tolerancia a la frustración. Entonces, es trabajar con ellos dentro de esas áreas, que son tan importantes como las ciencias. Sabes que yo no estoy de acuerdo con que existen estudiantes con altas capacidades, ¿verdad? Todos son de altas capacidades, todos pueden desarrollarlas, y estoy de acuerdo que algunos de ellos, que sí hay chicos que les gustan, y a lo mejor no es que sean de altas capacidades, sino que tienen diferentes formas de aprender, y que dentro de al menos, bueno, de nuestra sociedad, se le da mucha importancia o se le da mucho valor a la discapacidad, y hablan sobre la discapacidad de las otras discapacidades, a lo mejor psicomotora, etcétera. Pero los chicos de altas capacidades también es una discapacidad, no son bien aceptados en instituciones regulares y requieren un espacio donde se sientan libres, donde se sientan iguales a los demás, con maestros similares a ellos, con compañeros similares a ellos, para realmente avanzar.
A mí me gusta hablar de estudiantes con altas oportunidades. Y a veces la oportunidad no tiene nada que ver con el dinero, tienen oportunidad de gente con amor que los recibió y les brindó lo mejor que tenían para brindarles. A veces tenemos docentes que no tienen altas capacidades, pero brindan extraordinarias oportunidades. El asunto es lograr reunir a esas personas que aman el aprendizaje y que se dedican a cultivarse, y que aquellos docentes que vayan a los salones de clase vayan a lograr lo que dice aquella frase famosa de que la gente no son recipientes para ser llenados, sino velas para ser encendidas. Exactamente. Entonces, no es casual que el nombre de tu institución tenga a Tesla, a Nikola Tesla como fuente, que además hablaba de fuentes inagotables de energía. Entonces, yo me siento muy invitado a que sigas haciendo tu mejor trabajo, pero quiero que cerremos este programa con un comentario de tu parte acerca del trabajo que hace, oye, lo voy a poner en compromiso a Abraham con la institución que dirige para fortalecer las acciones que hace el instituto ya en otros aspectos. El trabajo que hace Abraham dentro del instituto es, precisamente él es el coordinador y el creador del programa de comunidades, de decirles a los chicos que sí se puede, y es el que se encarga de promover la institución. Los padres de familia, cuando deciden o quieren entrar, que sus hijos ingresen con nosotros, deben de pasar por un proceso, y el primero es saber que efectivamente quieren estar en nuestra institución. Les decimos qué somos y qué no somos, y hay ocasiones que pareciera que los invitamos a que no se inscriban, pero queremos ser muy claros con eso para que después no digan que les mentimos, que lo que les prometemos se cumple, y Abraham es el encargado de eso, y es el encargado de apoyar a los chicos en área de orientación y de comunidades. O sea que es el espantapájaro de Tesla. O el que los atrae. Sí, a mí siempre me gustó la figura del espantapájaro, porque el espantapájaro por lo general a mí me atrae. No sé si es una contradicción. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir contigo esta oportunidad de aprendizaje, y detengo la transmisión para toda la audiencia externa. Muchísimas gracias.